Buenas tardes. Después de esa excelente panorámica que nos ha hecho Antonio de lo que es la vida de un hombre adelantado en su tiempo, no me cabe decir más que yo iba a comentar algunas cosas sobre Fernando Chacón, que yo le conocí y era un personaje importante, muy metido en su laboratorio todo el día y que estuvo acorazado por la incomprensión de una clase científica y, por supuesto, de una administración absurda. Desgraciadamente, en su época no se podían hacer estos estudios, pero hoy día tenemos los estudios realizados sobre FR 91 de Lombardi, en el cual se ve que la actividad básicamente de estos productos, que como ya ha dicho Antonio, es un lisao de bacterias del género Bacillus, sobre todo proteínas tienen. Entonces funcionan básicamente la actividad en tres niveles. Uno, en estímulo del sistema inmunológico. Dos, que tiene una actividad per se citotóxica específica frente a células tumorales. Y luego un tema que a mí personalmente me tiene muy fascinado, que es su acción sobre la apoptosis. Sí. En cuanto al sistema inmune, como bien saben, es un complejo celular constituido por células que se interrelacionan entre sí por cercanía y que cuando actúan de una forma integrada es cuando conseguimos el sistema consigue una mejor actividad. Estas se interrelacionan, digamos, por contacto y a través de muchos elementos, de muchas moléculas que pueden ser, pues, histaminas, quininas, leucotrienos, es decir, prostaglandinas, péptidos cortos. Hay una serie, es decir, y todo esto, sí, estas interacciones son las que pueden conseguir una activación o una desactivación del sistema, por lo cual tienen una gran trascendencia. En los estudios in vitro se ha visto que el FR 91, que esto es sobre lo que voy a hablar, aunque sea el Renoven, tiene una acción directa sobre el sistema inmunológico. Activa sobre todo CD3, linfocitos CD3, CD4 y disminuye los CD8. También se ha visto que toda una serie de citoquinas, es decir, moléculas que son activadoras, inactivadoras, como son las interleuquinas 6, la interleuquina 12, el inmunointerferón gamma o los tumor necrosis factor, las TNF-alfa. Todos estos elementos son modulados y estimulados cuando nosotros en un sistema celular in vitro le añadimos. Son además dosis dependiente. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí, este es el control, esto es con 10 miligramos de FR y con 50, vemos la diferencia en el nivel de estimulación. ¿Sí? En la otra es lo mismo, la modulación es también dosis dependiente, lo cual es un tema importante en cuanto al funcionamiento de los productos. ¿Sí? El otro factor en el cual se ha visto in vitro que tiene actividad el FR91 es en la inhibición del crecimiento, que también es dosis dependiente y lo más importante, diría yo, es que es selectiva, es decir, es una inhibición sobre células tumorales, no sobre todas, sobre algunos tipos de células tumorales, pero desde luego no tiene una acción sobre las células humanas normales, y luego esta inhibición también es importante, que no es reversible, es decir, que una vez que ha destruido la célula, esa célula no se recupera.
El tercer punto sobre el que es activo es sobre el que les decía yo antes que a mí me fascinaba, es la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular era un proceso que se conoció desde hace muchos años y que en las últimas décadas ha requerido especial interés por el gran número de investigadores. Al final se ha llegado a un consenso entre los investigadores en definir dos tipos de destrucción celular. Una destrucción que se llama necrosis y otra apoptosis. La necrosis son fenómenos violentos, catastróficos, donde la degeneración celular es tremenda, pasiva, y no hay requerimientos de energía por uso de ATP, y hay un daño traumático tóxico y es irreversible. La apoptosis es se llama la muerte celular programada también, es una autodestrucción, es decir, se autodestruyen las células, no desencadenan ningún fenómeno inflamatorio y, por tanto, no dejan cicatrices. Sí. ¿Qué ocurre? La apoptosis, que es lo que más me interesa, indudablemente, desde el momento en que el embrión comienza a evolucionar hasta el organismo adulto sano, hay una serie de células que se van destruyendo y en la cual no genera ningún problema y se van modelando todos los tejidos. Esto no es algo aleatorio, es decir, está perfectamente definido genéticamente y entonces hay una serie de células que tienen un tiempo de vida y tienen una muerte en un momento determinado. Esto lo describió ya Virchow en el año 1858 de una forma absolutamente microscópica, porque él era un histólogo, y se ha ido describiendo y denominando de distintas maneras hasta el año 72, en que estos autores lo denominaron apoptosis, es decir, evocando un poco la caída de las hojas de los árboles en otoño y los pétalos de las flores, y ha quedado establecido esta denominación. Sí. Entonces, como les decía antes, desde el comienzo del embrión esto está funcionando. Por ejemplo, ¿para qué es útil la apoptosis? Pues simplemente en el embrión que se vayan desarrollando los orificios del tubo digestivo, la formación de órganos como los riñones, la remodelación de los huesos y los cartílagos, y incluso la destrucción de los pliegues interdigitales, que curiosamente en las aves, como no desaparecen los pliegues interdigitales, por eso tienen las patas palmeadas estos animales. Pero eso es una anécdota. Otro tema importantísimo, la selección de linfocitos. Es decir, los linfocitos, ¿por qué no? Ya sabemos que tenemos toda una cohorte de linfocitos que son capaces de producir anticuerpos, incluidas a nuestras proteínas, las propias. Entonces, las proteínas propias, los linfocitos que tienen, digamos, configuraciones similares a las proteínas propias, son los que son destruidos por apoptosis. Es decir, es un elemento, un mecanismo funcional básico en nuestro organismo. No obstante, dependiendo de la etiología de estos procesos, es decir, la apoptosis per se puede producir patología. Es decir, si hay una disminución de los fenómenos apoptóicos, podemos tener crecimiento tumoral
Y al contrario, si ese fenómeno está aumentado, entonces tenemos una enfermedad degenerativa. Sigue. Entonces, en los estudios in vitro de Lombardi examina para ver los factores apoptóicos, el P53, el P21, el VAX y el BCL2, en relación a diferentes concentraciones del FR91. Y encuentra que este producto induce apoptosis en diferentes líneas tumorales humanas. Esto a mí me parece importante. ¿Por qué lo decía? Porque yo me acuerdo, una de mis discusiones, yo tenía muchas discusiones con don Fernando Chacón, que él decía que porque era tan escéptico con su producto, pero claro, yo decía, bueno, a mí es una paradoja, es decir, que un producto sea útil en un proceso tumoral y sea útil también para un proceso de artrosis, o sea, degenerativo, como es la artrosis. Y entonces, bueno, él no me lo sabía explicar en aquella época, pero decía, funciona, es así, o sea, él era objetivo, es decir, si digo que la burra es torda porque tengo un mechón de pelos en la mano, ¿de acuerdo? Pero esto a mí me explica esa paradoja, es decir, tenemos, ¿cómo puede funcionar el FR91? Pues puede funcionar modulando. Si hay una inhibición de la apoptosis, puede estimularla. Y si hay una mayor actividad, puede frenarla. Es decir, que eso me solucionó, digamos, una gran paradoja que yo me quedaba siempre desconcertado ante ellos. Estos años, como estaba diciendo Antonio antes, ¿qué ha ocurrido? Esto no era posible en la época en que Fernando Chacón estaba haciendo sus trabajos, sus estudios, pero hoy día vemos que en las últimas décadas hay una sobreproducción de investigadores que trabajan en productos derivados o metabolitos producidos por bacterias y en gran mayoría por bacterias del tipo Bacillus, como es las que se usan en el FR91. Por ejemplo, las parosporinas. Esto es un grupo de proteínas cristal del Bacillus thuringiensis que tienen actividad citotóxica preferencial. Pero hay unas cepas de Bacillus thuringiensis que se están utilizando como insecticidas, es decir, que producen unas proteínas cristal activas frente a los insectos, que destruyen los insectos. Esas cepas concretamente tienen una actividad hemolítica también. Y dentro del grupo de Bacillus thuringiensis hay algunas cepas de Bacillus que no tienen actividad insecticida ni hemolítica, pero sí tienen una actividad citotóxica preferencial frente a células humanas, tumorales humanas. Otro, por ejemplo, esta es una tesis doctoral de Mendoza Gamboa, en la cual estudia una serie de proteínas producidas a Bacillus thuringiensis y encuentra una actividad, que llama el de 20 kilodaltons, que llaman cotoxina, que tiene actividad citotóxica sobre células tumorales humanas. Y, sin embargo, no tiene acción sobre las células humanas normales, al igual que el FR91, como decíamos. Pero una cosa me parece muy importante, es que esta actividad biológica de esta proteína se mantiene estable con pHs desde 4 a 8 y termostable. Indudablemente es sensible a una digestión enzimática, pero que eso tiene menos trascendencia. Me parece importantísimo la resistencia a los distintos pHs y su resistencia al calor. Sí. Otras bacterias
como en este caso, producen un exopolisacárido que también tiene una actividad, que este es un Bacillus amyloidofaciens, y que tiene un efecto inhibitorio también dosis dependiente frente a líneas celulares tumorales. Y esto vemos también, en este caso, depende, esa acción citotóxica depende de que generan una disfunción mitocondrial de las células tratadas. Siguiente. Otro tipo de sustancia, de metabolito, que es una nucleoproteína de Bacillus subtilis, también tiene una estimulación y aumenta, por ejemplo, la citotoxicidad de las células NK, los natural killers, y también aumenta la producción de interferón alfa y gamma por parte de los leucocitos. Ya no vamos a seguir, pero bueno, habría cantidad y cantidad de artículos de investigación sobre estos temas que cada día se producen. No hay más que poner en Google simplemente, aunque no sea, digamos, muy científico, pero pones Bacillus anticáncer y te sale toda una sarta de esto. Y esto, ¿qué significa? Bueno, pues que Chacón, con una intuición y una colaboración tremenda con los clínicos, y él manejaba un tema del cual no hemos hablado, que era una técnica de floculación con su producto y el suero de los pacientes, y dependiendo de cómo fuera esa floculación, esas positividades, él se manejaba. Es decir, que con unas herramientas mínimas, pero con un sentido común y un sentido clínico y una dedicación absoluta al estudio de pacientes y de sus resultados, consiguió algo que hoy día estamos empezando a manejar de otra manera, de una manera mucho más científica, con unas tecnologías en las cuales nosotros podemos definir muy bien qué moléculas son las activas, qué moléculas no están producidas en un caso o en otro. Es decir, tenemos técnicas de láser, técnicas de espectrofotometría, es decir, cantidad de tecnologías que seguimos actualmente, seguimos en este tema, puesto que realmente este producto, digamos, está todavía casi como nos lo dejó Fernando Chacón, y no hay derecho a que hagamos eso. Debemos de seguir profundizando, investigando, seleccionando quizá más cuáles son las moléculas activas, pero no se puede esto abandonar.